Te invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos, y vamos a buscar en nuestra Biblia. Váyase a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a dar lectura del versículo 12 al 28. Te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por cada uno de los hermanos que tú permites congregarse en este lugar, por cada uno de los que nos visitan. Gracias por la obra grande y maravillosa que tú estás haciendo sobre la vida de todos y cada uno de los creyentes. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que estas palabras que vamos a llevar llegue al corazón de cada uno de nosotros y nos haga poder entender el camino de bendición que tú has trazado a través de tu Hijo. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios capítulo 12 nos dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Cómo lo colocó Dios, hermano? Como Él quiso. Gloria sea al Señor. Mas la palabra nos dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué deben de preocuparse los miembros, hermanos? Todos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos, hermanos? El cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas palabras que has puesto primeramente a través de la lectura en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos ir a través de la misma, llevando el pensamiento del conocimiento que tú manifiestas a través de tu Santo Espíritu. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que nos des una guía permanente, nos ayudes a poder entender, y todo esto lo haces gracias al amor tuyo hacia tu Hijo. A ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, hermanos, viendo la necesidad de cómo las cosas han venido cambiando, cómo las iglesias han venido evolucionando, cómo los problemas han venido creciendo, pues nos hemos tomado esta semana para poder llevar a usted un momento
de pensamiento, un momento en que usted tenga para poder estar a sola con Dios, poder dedicarle ese tiempo de oración. Pues yo le he titulado el sermón, hermanos, la iglesia. Diga, la iglesia. Y quiero que usted pueda entender el contexto de la iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia, muchos creen que es el templo, la sinagoga, o es lo que ha sido hecho por manos de hombres. Hablamos de la iglesia, muchos piensan que son las sillas, el púlpito, los micrófonos, lo que hay en cada una de las paredes decorándolas. Pero yo creo que usted pueda ver que hay una diferencia entre la iglesia, entre el pensamiento que el hombre tiene, y la iglesia en la manifestación espiritual que Cristo le da. Y esto lo podemos ver a través de lo que hemos leído en el libro de Corintios. Podemos darnos cuenta cómo se manifiesta ese contexto con una diferencia de pensamiento. Hay un pensamiento espiritual y hay un pensamiento humano. El pensamiento humano se refiere a todo lo que es visto, todo lo que se palpa, todo lo que se toca, todo lo que se tiene, todo lo que se ve. Pero el pensamiento espiritual se palpa por medio de la fe, el sentimiento, lo que yo tengo dentro, lo que yo no veo, pero ahí está. ¿Cuántos ven a Dios? Posiblemente usted lo verá de una manera, pero en realidad sabemos que ahí está. ¿A dónde está? En el templo que Él ha creado. Desde un principio Dios creó al hombre, y al crear al hombre hizo algo maravilloso y precioso dentro del hombre cuando sopla ese hálito de vida dentro de esta humanidad, dentro de esta persona que Él había creado. Cuando hablamos de la iglesia, nos enfocamos, ay, pues hoy voy a ir a la iglesia, ¿a dónde vas a ir? Ay, voy a ir a no sé qué templo. No, hermano, pongámonos primero a ver lo espiritual. La palabra de Dios nos enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo. Solo haga ese enfoque. Mire bien, ¿por qué? Porque Él tiene pensamiento, Él tiene acciones, Él tiene sucesos, Él quiere hacer cosas en cada uno de nosotros. Ahora, cuando el apóstol Pablo manifiesta esta carta y estas palabras a la iglesia en Corinto, quería enseñarles algo a ellos. Quería enseñarles algo primeramente físico con nuestro cuerpo. Tóquese, tóquese, tóquese. Diga, hey, todavía estoy durito. Diga. Hay unos que van a sentir como que son marshmallow. Pero no me preocupe. Ya Dios le va a endurar. Yo quiero que usted pueda entender esto, hermano. La carta del apóstol era dirigida a esa iglesia en Corinto, que ellos pudieran entender que a pesar de los acontecimientos de la iglesia, todos en sí eran un solo miembro. Y es por eso que aparecen todos los diferentes pensamientos, la cabeza, el pie, el ojo, el oído, la boca, el olfato, todo esto para que nosotros nos demos cuenta la importancia. Aparece también que lo que es de menos decoro es lo que más decoramos. ¿No ve cómo usted se arregla? ¿Cuántos se pintan la cara? Hasta los hombres se están pintando hoy en día. No se sienta mal usted si es hermano. Todos se pintan, todos se están arreglando las uñas, todos se están arreglando los pies. Algunos hasta se están estirando. Ya le rompen aquí y le jalan hasta acá y se lo amarran con un hilo de dental. Aquí. Y ya queda ahí 2-3 meses bien estirada la hermana. Entonces, podemos ver cómo nosotros decoramos nuestro cuerpo. Yo le pregunto, ¿cuántos han tenido interés alguna vez en decorar la casa de Dios? Y eso llama la atención. ¿Por qué? Porque el apóstol eso es lo que quería manifestar a la iglesia en Corinto. Quería enseñarle la necesidad de que nosotros decoráramos, así como decoramos nuestro cuerpo, decoremos lo interior. ¿Y cómo vamos a decorar lo interior? Viniendo a la casa de Dios, alimentándonos de su palabra, escuchando los pensamientos que Él tiene, aprendiendo de cada uno de los contextos que se manifiestan delante de cada uno de ustedes. La palabra de Dios en el contexto de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Qué podemos entender? Estamos viendo cómo el apóstol ha manifestado ese pensamiento, que así como tenemos muchos miembros,
Hermano, mire sus uñas, aunque esté sucia, no le importa, eso es natural que esté sucia. Mírenla bien. Ahora, yo quiero que usted doble los dedos así. Pero antes, dígame qué función tienen las uñas. ¿Alguien sabe? ¿Ah? Si yo me rasco es porque me pica y me rasco con las uñas. Entonces, una de las funciones de las uñas es rascarse. Otra de las funciones de las uñas es poder sacar las espinas, cuidar de arrancar un pelo que usted tenga mal en el ojo, porque a veces hay gente que le crece el pelo en el ojo, se la pueden arrancar. Entonces, cuando usted hace su mano así, haga su mano así y rásquese, vio la diferencia. Uno no se siente igual. Nos damos cuenta que lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de las herramientas en nuestro organismo, no se lo ha dado a todos los animales. Somos los más completos para todo. Somos el tope, lo primero. ¿Alguien ha visto rascarse a un elefante? Llega al árbol y ahí se va. Usted para rascarse no está haciendo ni bulla ni nada. Algunos, ¡ay, qué rico! Y cuando ven a sentir, el gran odio le quedó en la piel. Pero hermanos, estas palabras llamaron mi atención. ¿Por qué? Porque el apóstol quería manifestar lo que tenemos en el cuerpo es lo que representa la iglesia. Quería dar una enseñanza que así como en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, también en la iglesia, en la casa de Dios tenemos muchos miembros. Hoy, ¿cuántos de estos miembros están capacitados para servir? ¿Cuántos de estos miembros aparecen como muchas de las palabras que hemos podido ver? Que parecen no ser decorosos, otros parecen que se visten más, otros parecen que trabajan un poco menos, otros parecen que aunque... ¿Usted ha pensado alguna vez cuál es la función del corazón? Y nadie decora el corazón. El corazón tiene una función tan importante, de ahí emana la vida. Es el distribuidor de la sangre hacia todo el cuerpo. ¿Ha pensado usted alguna vez cuál es la función de la mente? Si su mente se quedara sin oxígeno, se muere. Por tanto, vemos que aunque son miembros que no están a la vista, y es más, están protegidos. El corazón está protegida por la caja torácica. Los riñones, las costillas, todo esto, lo cual envuelve el corazón, ¿para qué? Para que cuando haya un impacto al nivel del pecho, de la espalda o de un lado, un costado, no haya afecto. O sea, no sea afectada a la persona de manera de que pueda padecer de muerte. Nos damos cuenta, el cerebro está prácticamente encapsulado, encerrado. Y no lo vestimos así como vestimos nuestro cuerpo. Nos damos cuenta nuestros órganos de reproducción. Muchos no lo cuidan como deben de cuidar. Y algunos lo miran, ay, como solo es para unirme con la pareja. No, tiene una función importante. ¿Por qué? Porque aunque no se ve decoroso y es lo que más tapamos, ¿pero por qué lo tapamos? Debido al pecado del hombre. Entonces lo tapamos, no queremos que nadie nos lo vea. Pero nos damos cuenta que aunque parece ser menos decoroso, tiene una función importante. Es por donde se da para crear la vida. Mas la palabra de Dios nos enseña algo, que a pesar de que todos los cuerpos, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, porque tenemos muchos miembros, vamos a dividir el cuerpo: cabeza, tronco, extremidades. Había un tipo, creo que todavía está, creo que Nicky le llaman, sin brazo, sin pierna, camina bien chiquito así, y nada. Pero quiero enseñarle a usted algo, que tenemos tantos miembros dentro de nosotros y no hemos contado las plaquetas, los leucocitos,
los trombocitos, las células, todos los componentes de la sangre, todos los componentes que hacen que el oído, el martillo, el yunque, el taladro, todo que tenemos, no lo hemos mencionado. Nos damos cuenta las ramificaciones cerebrales, a pesar de que está dividido en dos hemisferios, tiene funciones y conexiones interconectadas, que es lo que causa que haya los diferentes movimientos. El hemisferio izquierdo controla prácticamente el hemisferio derecho, así o positivamente, y nos damos cuenta que atrás también tenemos el cerebro, tenemos también la parte frontal, y cada una de ellas hace una función. Hay una función que se hereda de la parte de atrás, que es para recordar. Hay una función que se hereda del otro lado para las matemáticas. Hay una para la música. No nos ponemos a ver eso. Son muchos miembros. Así también el apóstol quería hacer un énfasis dentro de la casa de Dios, la iglesia, y le estaba enseñando a cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto la importancia que cada uno de ustedes tiene. ¿Alguna vez le han felicitado al hermano en la cámara? ¿Alguna vez le han felicitado al hermano que acaba de pasar aquí? ¿Verdad que no? ¿Alguna vez me han felicitado a mí? Yo no estoy para que me feliciten, yo estoy para servirle a Dios. Pero cuando usted felicita a uno de nuestros hermanos, usted le está diciendo: lo estás haciendo bien, aunque el hermano ande perdido, pero usted le está dando motivación. Eso es lo que la palabra de Dios quiere manifestar en el cuerpo de cada uno de nosotros. Ay, este es mi riñón, es el pecador, le digo, ay, no sé ni qué hacer con él. ¿No ha visto gente que se quejen de sus riñones? Gente de que se quejan de su hígado graso, gente de que se quejan de su dolor de cabeza. Hermano, ya no se queje. Dios tiene el control de todo lo que le está pasando. Y si Él le hizo a usted, Él sabe lo que usted está pasando. Y no la va a dejar en paz. No la va a dejar tirada, sino que se va a manifestar su poder en su vida. Y estas palabras, cuando nos está mostrando que así también Cristo nos está enseñando en el contexto del cuerpo, que nosotros somos. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, nos damos cuenta de la enseñanza que tiene la palabra de Dios como iglesia. Miren, ¿alguien ha pensado que si algún día pudiéramos tener aire acondicionado aquí? No mucho, usted está feliz con el calor. El calor. No, hombre, Dios tiene pausa para sus cosas. ¿Ha pensado usted alguna vez que esto podía cambiar y ser otro tipo de té? Hermano, todo eso lo he pensado. Pero el Señor me está diciendo: no inviertas tú, espera en el tiempo que yo te lo dé. ¿Qué puedo hacer yo? Esperar en la cabeza que es Cristo. Pero tengo que motivarlo a usted, tengo que enseñarle a usted que aún como miembro, aún como hermana, como hermano, como persona que viene a la iglesia, usted puede tener una función activa, una función que ayude al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos de estas palabras, de lo que es, que así también Cristo, estamos poniéndolo a Él como cabeza de todo y todas cosas en nuestra vida. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender y lo podamos ver. El versículo 13 nos dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados. ¿Por qué fuimos bautizados, hermano? Por un solo espíritu. ¿Qué nos está enseñando? Jesús fue bautizado por el mismo espíritu, porque la palabra muestra que en el momento que llegó a Juan, Juan dijo: Señor, yo no soy digno de bautizarte. Y Jesús le está diciendo: tú eres digno porque tú eres ese trabajo que tú has hecho. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Tú tienes tu posición, realízala. Y le estaba mostrando claramente. ¿Y qué hizo Juan? Lo bautizó. Y en el momento que desciende Jesús, se abren los cielos y desciende sobre él una paloma. Entonces, vemos que ese bautismo es el mismo que hemos recibido cada uno de nosotros. ¿Cuál es el bautismo? Llegamos al bautisterio, nos bajan en el agua y nos dicen que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como ministro del Evangelio, de bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo, resucitada una nueva vida en el Señor. ¿Cuánto hemos nacido de nuevo? Porque eso es lo que representa el bautismo.
nacer de nuevo. Representa la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, vemos que estas palabras cuando nos dicen que porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que se bautizó cuando se bautizó Cristo, el mismo espíritu cuando nos bautizamos nosotros. Y algo me llamaba la atención cuando dice judíos o griegos, no le importa la raza. Puede ser chinos o japoneses, salvadoreños o guatemaltecos, como usted lo quiera llamar. Algunos son más radicales, negros o blancos, amarillos o verdes. Dios no hizo esos colores, hizo la humanidad. Más cuando la palabra dice, sean esclavos o libres. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña el contexto de que todos y cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad de recibir el bautismo como lo recibió Jesucristo, de recibir esa nueva vida como lo recibió Cristo, de recibir esa nueva resurrección, ese nuevo momento, así como lo ha recibido Él. Y estas palabras son bien claras, más el versículo 14 nos dice, además el cuerpo no es un solo miembro, no es un solo miembro. Nuestro cuerpo no es independiente. Y seguimos leyendo, sino muchos. Son muchos los miembros en nuestro cuerpo. A mí me gusta hacer el ejemplo de la mano. ¿Cuántos dedos tenía una mano, hermanos? Alguien que me enseñe un dedo. Alguien que me enseñe un dedo. ¿Para qué sirve ese dedo, hermana? Ella enseñó esto. ¿Ah? Este dedo para escribir. ¿Alguien más quiere decir para qué puede servir este dedo? ¿Ah? Señalar. Este dedo es el dedo culposo. ¿Alguien enséñame otro dedo? Vaya, ella me está diciendo que estoy predicando bien. Gracias, chico, buenísimo. Este dedo lo usamos para cuando algo nos gusta. Pasa una chica, así la hacemos, y todavía miramos ahí, ya viste, buena. Enséñame otro dedo, hermano. El dedo chiquitín, el chiquitín, ¿cómo le dicen a este? ¿Para qué sirve? Para de la oreja. No, diga la verdad. Si yo le he visto cuando está en la nariz, el dedo así, no se haga. Yo le he visto cuando la meten en la oreja y la saca de este lado y se rasca el ojo todavía. Dedo chiquito. Otro dedo, enséñeme de lo que nos han enseñado. No tenga pena, que aquí estamos con la palabra de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál faltan? Faltan dos. Este dedo, ¿para qué sirve este dedo? ¿Ah? Cuando usted se casa, ¿a dónde lo clava? Aquí viene, mire. Oye. Y hoy, ¿qué hacen? Se lo quitan para esconderlo. Y el dedo de en medio, ¿para qué sirve este? ¿Para qué sirve? Ya sabe usted, ¿eh? Ya le vino la mera salvatrucha allí. Ya le salió. Cuando usted está enojado y cuando alguien le ha hecho ya veo que todos tienen una función. Y quiero mostrarle algo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo me voy a quitar los lentes. Ponga su mano así, en mitad, y cierre el ojo izquierdo. Y dígame qué ve. ¿Qué ve? Si usted cierra el ojo izquierdo con el que está abierto, ¿qué ve? ¿Verdad que no puede ver lo que está a la derecha? ¿Ya vio la función? Ah, gracias. Ahí está. ¿Se dio cuenta de algo? ¿Entendió? Todos tienen una función. Que lo que usted está viendo con el ojo que está abierto, esto impide que usted vea lo que está al otro lado si el otro está cerrado. Miren la importancia del miembro. Hoy, tápese una de las fosas nasales y hable, diga algo. Usted no ha notado qué ha pasado. Cambia la voz. ¿Por qué? Porque
el instante no está entrando el volumen de oxígeno que debe de entrar al cuerpo. Entonces el cuerpo está forzando a un lado. Vemos la importancia, le estoy mostrando para que usted pueda entender el contexto del apóstol y se pueda dar cuenta de la importancia que cada uno de los miembros tienen en nuestro cuerpo, así cada uno de los miembros tienen en una iglesia. Ahora, vimos parte del cuerpo, hoy vamos a ver parte de la iglesia. Los diáconos, saltemos sobre ellos primero. Si una iglesia no tiene diácono, no funciona como debe de ser. ¿Por qué? Porque el diácono se convierte en una ayuda hacia el pastor. El diácono, él se organiza de manera de que ellos tienen una función de oración, de recibir a los hermanos, de atención a la iglesia, de servir Santa Cena, de servir en diferentes eventos, de estar pendientes de las necesidades de la congregación con la iglesia. Vemos los servidores. Los servidores son los que se encargan prácticamente. Hay diferentes ministerios, entre ellos está el ministerio de seguridad. Allá afuera está el hermano, aunque se ve que está dormido, pero la mente está trabajando. Y ahí él está en la jugada, porque mira dónde se siente. De ahí controla los carros, los vehículos que usted ve allá, a este lado donde usted ha parqueado los caballos, y detrás de él donde están las motos y bicicletas. Todo lo tiene controlado. Entonces, vemos el ministerio de escuela bíblica. ¿Por qué usted está tranquila sabiendo lo tremendo que es su hijo y su hija allá adentro? ¿Por qué? Porque allá adentro hay personal capacitado y preparado para poder trabajar con sus hijos. ¿Por qué? Usted ha venido a recibir la bendición de la palabra de Dios. ¿Cómo la va a recibir? ¡Ay, niña! Como que el gato llora. ¿Cómo va a estar tranquilo usted? Entonces, las maestras y maestros de escuela bíblica se encargan de esa parte. Le da una paz, una tranquilidad, le pone a usted así como los oídos de Dumbo para que usted escuche la palabra y pueda edificarse grandemente. Amén. Vemos el ministerio de cámara. ¿Cuántos no han visto a través del internet, de Facebook, de YouTube, de MeToo y de él también tú? Han visto los sermones. Ven la importancia de cada uno de los miembros. Ahora, ¿por qué vamos a ver de menos al que barre? Si mire, hermano, dale gracias al que barre y al que limpia, que usted tiene un lugar aseado. A él debería de darle un premio. Mire, hermano, venga, le voy a invitar una soda. Pero no, lo miran de menos. ¿Quiénes son los que limpian el baño? ¿Cuántas veces no va usted al mismo baño? Ay, lo ve aseado, lo ve listo y preparado. Si hay personal atendiendo eso. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este contexto cuando nos dice que además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos? Si dijere el pie, porque no soy mano. Miren, esto. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Qué es la función del pie? No es solo caminar, es una parte de lo que hace. Ya está viendo que aún el pie tiene sus funciones. ¿Cuánto pesa usted? Algún día se ha dicho, ay, mi pie como carga con este cuerpo que tengo. No, ni usted ni cuenta se da. Mire la importancia solo de sus pies. Ay, sus manos. La hermana venía subiendo la grada y se trompezó. ¡Buah! Y cae. Y se iba a dar cabal donde habla demasiado. Porque Dios busca también callarnos cuando hablamos mucho. ¿Y ella qué hizo? Se defendió y metió las manos. ¿Qué sucedió? Se torció el dedo, le quedó mirando para atrás el dedo. Pero no se rompió la boca, no se golpeó el ojo, no se golpeó la nariz. ¿Por qué? Porque protegió las partes más sensibles, más vulnerables. Entonces, el dedo que hace el médico te lo regresa. Y cuando te lo regresa, en vez de ponerlo recto, lo pone mirando para allá. Miren mi mano, pues. El doctor me lo dejó así. ¿Pero qué? Todavía tiene su función. Porque un enojo, tiro una y agáchese, hermano, porque ahí viene con todo.
Pero ¿qué es lo que quiero que usted pueda ver? Se pueda dar cuenta cómo las funciones del cuerpo, el apóstol lo estaba manifestando para que entendiéramos. Miren, aún nuestro pelo. Hay alguien que ha tenido problemas de caída de cabello. Mira qué duro es eso. Miren, usted no se puede parar ni 2 minutos en el sol porque siente que adentro están friendo huevos de avestruz. Porque viene el calor que se siente. Si yo me he peloneado, hermano, me he quitado todo el pelo y cuando me ha tocado trabajar en el sol, no, hombre, me pongo 2 gorras. Porque se siente. Y el pelo, ¿quién diría que tendría una importancia tan insignificante como podrían decir algunos? Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente: y si dijere la oreja, la oreja. Hubo un acontecimiento de oreja. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se dio? El momento que tomaron preso a Jesús. ¿Qué hizo el apóstol? Miren, le cortó la oreja, hermano. La palabra de Dios dice: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo. ¿Se imagina usted que Dios no hiciera, vaya, toca el que está a su lado, tú vas a hacer solo oreja, dime, solo oreja? Toque a otro y dígale, tú vas a hacer solo ojo. ¿Se imagina el gran ojo rodando por todos lados? ¿Y la oreja cómo se mueve? ¿Se están dando cuenta? Y miren más adelante la palabra de Dios. Porque cuando dice, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Miren, a mí me gusta, las mujeres tienen el sentido del olfato mucho más desarrollado que los hombres. Los ciegos lo tienen todavía en un nivel mucho más alto, tanto el olfato como el oído. Ellos pueden identificar las personas de acuerdo al olfato, de acuerdo al oído, los pasos, cómo caminan, se lo aprenden. Entonces, la palabra de Dios, en el enfoque que estamos viendo, nos olvidamos de la importancia que tiene el olfato. Si el olfato tiene una importancia tan sensible que pareciera a los ojos de los hombres que no lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué nos advierte cuando hay un mal olor y nos apartamos? ¿Qué nos advierte cuando hay algo que nos gusta y nos acercamos? El olfato. Entonces, la palabra de Dios está mostrando una manifestación de que ningún miembro debe ni puede pensar que es más que el otro. Cada uno necesita de sí mismo. Tenemos algunas defensas en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo hay variedad de defensas. Cada una de ellas son especialistas en diferentes tipos de virus o de bacterias que entran a nuestro organismo. Y saben cómo atacarlas. Y saben cómo erradicarlas. Entonces, ¿cree usted de que esas no son importantes también? También son importantes. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un cuerpo con una cabeza. Y esa cabeza, la cual se ejecuta a través de la mente, el pensamiento, pero nos damos cuenta que lo que entra en el pensamiento puede entrar a través del olfato, puede entrar a través de los ojos, puede entrar a través del oído, puede entrar a través del tacto. Así funciona nuestra mente. ¿No se han dado cuenta? Personas que han quedado ciegas desarrollan otro sentido más agudizado que cuando podían ver. Entonces vemos el contexto. La palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente, el 17: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, no sé si usted oyó eso. Dios ha colocado cada uno de los miembros en los cuerpos como Él quiso. ¿Por qué no nos hizo? ¿Cuándo vieron? Había una caricatura que se llamaba El Monstruo Milton. No sé si lo lograron ver. Él tenía un hoyo aquí
y a él le salía humo aquí arriba. Si Dios quería que fumaran, estaríamos como el mostramiento, fumaríamos aquí y saldría el humo. Pero como no estamos así, ¿qué es lo que quiero que usted pueda entender? Que se dé cuenta lo que esta palabra de Dios nos está enseñando, que ahora Él es el que ha puesto y ha hecho cada uno de los miembros, cada una de las cosas en nuestro cuerpo. De la misma manera, Él también así dirige la iglesia. Algunos miran a los pastores, que este es ladrón. Hermanos, todos hemos robado algo en nuestra vida. Si ya estaban haciéndole unas preguntas a gente para darle un trabajo, y llegaba el primero y le preguntaba, mire, ¿y usted ha robado? No, para abajo se iba. Venía el otro, mire, ¿y usted alguna vez le ha pegado a alguien? No, para abajo se iba. Y llega uno y le pregunta, mira, ¿y usted ha ido a la iglesia? Sí. No sonó la campana. ¿Y usted sirve en la iglesia? Sí. Y la señora, espéreme. ¿Será que usted me está mintiendo? No. Pero todo lo que mentían se iba. Y le dice, salte en la rampa para ver si se trabó. Solo póngase a ver. ¿Por qué? Porque estas palabras, mas ahora Dios ha colocado los miembros, hermanos, cuando Él hizo al hombre, estuvo colocando cada uno de los complementos o lo que necesitábamos, si fuese órgano, si fuese algún tipo de implemento que iba a necesitar el hombre, ya lo tenemos. Le voy a preguntar eso: ¿cuántos se han cortado y no han ido al doctor? Y la herida ha quedado abierta de por vida. ¿Verdad que la herida, usted ni se explica cómo se vuelve a cerrar? Si cuando usted va al médico, el médico no es el que cierra su herida, la cierra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Él es. ¿Por qué? Porque nos está enseñando la función del cuerpo. Y si Él lo está haciendo con nuestro cuerpo, ¿qué no va a hacer con nuestra iglesia? Pongámonos a ver el contexto. ¿Qué no va a hacer Él con la iglesia, que el cual la cabeza es su Hijo? Va a hacer maravillas, va a hacer milagros, va a hacer cosas que usted y yo no vamos a entender en el momento, va a hacer cosas que usted y yo no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas y Él manifiesta su voluntad, y el versículo lo dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Por qué no nos puso la nariz aquí al lado? ¿Ah? O la boca, ¿por qué no nos la puso aquí en la frente? Él lo quiso así como está. ¿Quién me puede decir por qué? El libro de Génesis lo dice: somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. O sea que ha hecho como Él era. Y no hay, miren estos alfareros de Hilo Vasco, hacen las cosas conforme las están viendo. Mas la palabra de Dios dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hermanos, la palabra de Dios en este contexto nos enseña algo muy precioso. Nos enseña de que todos, a pesar de lo que somos, tenemos una función. ¿Y sabe qué? Me gusta el cuerpo que Dios ha creado. ¿Saben por qué? La nariz respeta lo que hace el ojo. El ojo respeta lo que sucede en el oído. El oído respeta lo que hace la boca. Y cada una de las cosas están haciendo su función. ¿Y qué es lo que le hace tener a usted salud y sentirse bien? La función que está haciendo el cuerpo. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la iglesia, tenemos que entender que dentro de la iglesia, así como en nuestro cuerpo hay muchos miembros, también en la iglesia hay demasiados y muchos miembros. Mas la palabra de Dios nos dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más fuertes. Ustedes saben que el corazón, ¿por qué está cubierto? Y pareciera débil. La mente,
pareciera débil, y vamos viendo así varios órganos, pero tiene una función vitalicia, si lo podemos llamar de esa manera, una función importante. Más la palabra dice en el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Y alguna vez usted ha tratado de arreglarse su barriga y verse bien? No, nos preocupamos por la cara. Una vez, voy a contar un pasaje de mi papá. Venía una mujer que ella había sufrido una cosa embarazosa. Y ya ven que las mujeres cuando tienen algo embarazoso, ¿qué es lo que tapan? Esconden donde les molesta. Y mi papá le decía, mira, porque es mejor no te tapas la cara, sino va a ver quién es la persona que le había pasado los acontecimientos. Y era realidad, hermano. Porque la gente te ve en la cara y se acuerda, ahí va la que le había pasado aquella pena. Lo primero que dice la gente, nos preocupamos en maquillarnos, en arreglarnos. Ay, que el diente, porque el diente lo tenemos como tipo chanfle, así parecido. No, lo queremos enderezar. O sea, y yo quiero que usted vea lo que la palabra dice, que antes bien los miembros del cuerpo que parecen débiles son los más fuertes, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. ¿Hay alguien que se preocupe por su espalda? ¿Verdad que casi no nos vemos la espalda? Si el hombre se para enfrente del espejo y se ve adelante, ya atrás, al menos que haga así. Pero de ahí, todo lo de adelante es lo que le preocupa a uno. Y la palabra nos quiere enseñar algo, hermanos. Más dice el versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Nos preocupamos por nuestra cara. Hermano, preocúpese por su espíritu. Preocúpese por lo que entra a su vida. Preocúpese por lo que va a servirle a Dios. Preocúpese por lo que puede orarle al Señor. Preocúpese porque, esta persona tiene el problema, voy a orar por ti. Preocúpese por algo así. Pero ¿qué es lo primero que hacen las mujeres en la mañana? Todas tienen espejo en el baño. Están preocupadas cómo se ven. No salen si no se arreglan. Los hombres hoy en día ya le agarraron lo mismo. Si no se arreglan, no se visten, hermano, preocúpese por el espíritu. Preocúpese por el templo y la morada de Dios. Es cierto, arréglese. Pero arregle primero su espíritu. ¿Cómo lo puedo arreglar? Denle una oración al Señor. Póngase en la mano de Dios. Agarre su Biblia, póngase a leer. Dispóngase un día. Ay, mire, pastor, no sé, pero yo quiero servir. ¿Y en qué puedo servir? Aquí hay muchas cosas, y en toda la iglesia hay cosas que usted puede hacer. Mas la palabra nos dice en el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando uno se preocupa por el otro, usted va a ver que las cosas van mejor. ¿Qué sucede si usted tiene un dolor de cabeza? ¿Qué le pasa al cuerpo? Todo el cuerpo se siente mal. ¿Hay alguien que ha tenido alguna vez algún problema intestinal y se siente bien? Ah, ¿ya vio? Y ese no es decoroso. Nadie le hace caso. Nadie lo atiende. Solo pensamos que es de ir y sentando, ya estuvo y me paré y me fui. Pero mire el problema que causa cuando usted no puede hacer. Se da cuenta que le duele la cabeza, le duele el riñón, le duele el pulmón, le duele la pierna, no se puede agachar, no se puede parar, no se puede acostar, no puede hacer nada. Y esto es lo que la palabra nos quiere enseñar. Más el versículo 26 cuando dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros así también se duelen, hermanos, con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, le voy a decir algo. Hemos visto mucho el enfoque sobre el cuerpo, enfoque sobre la iglesia. Y este versículo
Cuando nos dice que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen, y si el miembro se goza, se recibe honra, todos los miembros se gozan. Y le voy a decir, todo lo que hemos muerto con Cristo por medio del bautismo, hemos resucitado a Cristo nuevamente. Y cuando la palabra está hablando de que ese miembro se goza, nos acordamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y cuando Él venga, recibiremos un cuerpo glorificado en el nombre de tu Señor Jesucristo. Y el gozo será grande en el reino de los cielos del Señor. ¿Hay para dónde? Hermanos, esta palabra, la iglesia, nos ha llevado a través de un contexto de conocimiento corporal, como material y espiritual. Que podamos emprender un viaje ahora a servirle al Señor y a entregarnos por todo a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios y magnitud le paso a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.